en el silencio polvoriento de un rancho en Texas. A finales de los años 60, una escena poco común se desarrollaba día tras día. Un niño de apenas 4 años, con una concentración impropia de su edad, recogía pacientemente pequeñas piezas metálicas de un viejo kit electrónico. Su nombre era Jeffrey Preston Bezos, mientras otros niños de su edad correteaban y jugaban al aire libre. Él se sentaba en el suelo, fascinado, observando cómo funcionaban los cables, los tornillos y esas diminutas bombillas. Esa curiosidad insaciable, ese deseo de entender cómo encajaban las piezas del mundo, sería la chispa inicial, el primer destello que, décadas más tarde, encendería uno de los imperios más grandes de la historia moderna. Esa imagen, la de un niño solitario construyendo algo en medio de la nada, es la metáfora perfecta de su vida. Avanzamos a su adolescencia. En los años 70, el joven Jeff ya no está en el rancho, pero su curiosidad solo ha crecido. Ahora, su refugio es la biblioteca, donde pasa horas y horas, devorando libros de ciencia ficción. Isaac Asimov, Robert Heinlein, las páginas de estos autores alimentan su imaginación con visiones de viajes espaciales, futuros dominados por la tecnología y civilizaciones interplanetarias. Sus amigos de aquella época lo recuerdan como un joven reservado, pero con una determinación de acero. Era el chico que no tenía miedo de desmontar un televisor pieza por pieza solo para entender cómo funcionaba su interior y, para sorpresa de todos, luego era capaz de volver a armarlo. En su mente ya no solo había curiosidad, sino que empezaba a gestarse una convicción profunda. El futuro no era algo que simplemente sucedía, sino algo que se podía construir desde cero, con las herramientas y el conocimiento adecuados. Llegamos a 1986. Bezos se gradúa con honores de la prestigiosa Universidad de Princeton, con títulos en ingeniería eléctrica e informática. Sus profesores y compañeros lo describen como brillante, perfeccionista hasta el extremo y obsesionado con los detalles. Con ese currículum, las puertas de Wall Street se abren de par en par. Consigue un empleo en el corazón financiero del mundo y, como era de esperar, asciende a una velocidad vertiginosa. Para cualquier otra persona, ese habría sido el destino soñado: un sueldo astronómico, prestigio y una carrera sólida y asegurada. Pero en lo más profundo de su ser, Jeff Bezos sentía una inquietud, un vacío. Sentía que ese no era su verdadero camino, que su propósito era algo mucho más grande. El año 1994 marca un punto de inflexión radical, el momento que lo cambiaría todo. Navegando por los primeros días de la red, Bezos se topa con un dato que lo golpea como una revelación en Internet. Estaba creciendo a un ritmo del 2300% anual. Una cifra tan descomunal no era una simple estadística. Para él, era una señal inequívoca del futuro. Y en ese instante, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Lo apostó todo. Dejó su trabajo estable y lucrativo. Convenció a su esposa, Mackenzie, de que lo siguiera en su locura. Y ambos se subieron a un viejo coche para cruzar el país, rumbo a Seattle. Durante ese largo viaje por carretera, con el paisaje americano desfilando por la ventanilla, Bezos no perdió el tiempo. Con su computadora portátil sobre las rodillas, escribió el plan de negocios para
una librería digital, un concepto revolucionario para la época. Poco después, en un garaje modesto, con apenas unas mesas de madera hechas por él mismo y un letrero pintado a mano, nacía Amazon. Los primeros años de Amazon fueron un auténtico torbellino. Las ventas crecían de forma exponencial, pero también lo hacían las dudas y la presión. Los inversionistas más escépticos y los analistas de mercado lo llamaban una locura pasajera, una idea condenada al fracaso. Nadie va a comprar libros por internet, decían. Bezos, con esa risa estruendosa y característica que se volvería famosa. Respondía siempre lo mismo tranquilos. Apenas estamos en el día 1. Su visión iba mucho más allá de vender libros. A finales de los años 90, la historia pareció darle la razón a los escépticos. La burbuja de las Pantacón estalló con una fuerza devastadora. Decenas, cientos de compañías tecnológicas que parecían el futuro desaparecieron de la noche a la mañana. Amazon tambaleó peligrosamente. El valor de sus acciones se desplomó y muchos pronosticaron su fin inminente. Pero en medio del caos, Bezos demostró su temple, resistió, recortó gastos drásticamente, despidió personal, pero nunca sacrificó su principio fundamental, la obsesión por el cliente y la búsqueda incansable de la eficiencia. Y contra todo pronóstico, mientras el cementerio de empresas de Internet se llenaba, Amazon sobrevivió. Con la llegada del nuevo milenio, la compañía resurgió de sus cenizas, más fuerte que nunca. Amazon ya no era solo una librería, se había transformado en la tienda de todo, un mercado global donde se podía comprar prácticamente cualquier cosa imaginable, desde electrónica hasta pañales. Y entonces, Bezos introdujo un concepto que cambiaría para siempre las reglas del juego del comercio electrónico. Amazon Prime, un servicio de entregas rápidas y gratuitas por una tarifa anual. Al principio, parecía una locura financiera, pero se convirtió en el motor que fidelizó a millones de clientes en todo el mundo. Los almacenes se multiplicaron como hongos. Los sistemas de logística se perfeccionaron hasta niveles de ciencia ficción. Y el nombre de Amazon se convirtió en sinónimo de innovación, rapidez y sobre todo conveniencia. Sin embargo, un éxito de tal magnitud inevitablemente trae consigo críticas y desafíos monumentales. Empezaron a surgir denuncias de trabajadores sobre condiciones laborales duras y extenuantes en sus gigantescos centros de distribución. Políticos de todo el espectro ideológico comenzaron a exigir regulaciones más estrictas para frenar su poder de mercado. Y, por supuesto, sus competidores, tanto grandes como pequeños, luchaban desesperadamente por alcanzarlo. La respuesta de Bezos a cada uno de estos desafíos fue aplicar su filosofía implacable a pensar siempre a largo plazo, reinvertir casi todas las ganancias en crecer e innovar, y nunca, jamás, conformarse. Su obsesión por la excelencia y su enfoque casi maníaco en la eficiencia lo convirtieron en una de las figuras más poderosas e influyentes del planeta. Pero mientras construía su imperio terrenal, Bezos nunca olvidó su sueño de infancia, aquel que nació entre las páginas de los libros de ciencia ficción, el espacio. En el año 2000, de forma casi secreta, funda Blue Origin. Su lema, en latín, lo dice todo gradacin ferociter, que significa paso a paso, ferozmente, con la misma paciencia y determinación que el niño que recogía
piezas en un rancho. Comenzó a construir cohetes reutilizables. Su visión no era simplemente turística. Su objetivo era, y sigue siendo, llevar a la humanidad más allá de la Tierra, hacia una vida interplanetaria sostenible para asegurar el futuro de nuestra especie. Muchos lo tacharon de un capricho, de multimillonario, un hobby extravagante, pero Bezos siempre lo ha defendido como un deber, una responsabilidad con las generaciones futuras. En el año 2017, Jeff Bezos alcanzó un nuevo hito, se convirtió oficialmente en el hombre más rico del mundo, superando a Bill Gates. Su fortuna, a partir de entonces, se mediría en cientos de miles de millones de dólares, cifras que desafían la imaginación. Pero él insiste una y otra vez, no se trata del dinero, se trata de la misión, de construir cosas, de inventar el futuro. Aún así, la imagen pública de Bezos se ha polarizado. Para muchos, es un visionario absoluto, un genio que transformó la economía digital y la forma en que vivimos. Para otros, es el símbolo de la desigualdad de nuestra era, un hombre cuyo inmenso poder y riqueza se han construido a un costo social y humano demasiado alto. En 2021 llegó otra sorpresa. Bezos anunció que dejaba su puesto como director ejecutivo de Amazon, la empresa que había creado en un garaje para dedicarse a proyectos estratégicos, a su filantropía y sobre todo a Blue Origin. Ese mismo año cumplió su sueño de toda la vida. Se subió a bordo de la nave New Shepard, construida por su propia compañía, y voló al espacio, cruzando la línea de Kármán junto a un grupo de civiles. Al descender, con la Tierra flotando tras él, agradeció con la voz quebrada por la emoción a cada empleado y a cada cliente de Amazon por haber hecho posible ese viaje. Para él, no fue un simple paseo turístico, fue la prueba de que sus sueños eran posibles, el inicio de una nueva era para la humanidad en el cosmos. Hoy, la figura de Jeff Bezos representa la dualidad, las contradicciones y el potencial ilimitado de nuestro tiempo. Es el hombre que cambió para siempre la manera en que compramos, leemos y consumimos. El pionero que abrió la puerta a la exploración espacial privada, demostrando que los sueños de la ciencia ficción pueden hacerse realidad. Pero también es la figura que nos obliga a debatir sobre el costo del progreso, los límites del poder corporativo y la responsabilidad de los inmensamente ricos. Su historia al final es la de un niño curioso en un rancho de Texas que soñó con el futuro y en lugar de esperar a que llegara, se atrevió a construirlo con sus propias manos, paso a paso, ferozmente. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Hasta la próxima.